Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, capuchino, franciscano, sacerdote católico. Me da gusto estar con ustedes para compartir algo muy importante dentro de esta sección de programas que titulamos Seguidores del Camino, y más concretamente desde hace algunas semanas hablando de una serie de experiencias bajo el título más concreto de Evangelio y Liberación, es decir, ver la riqueza espiritual que nos ofrece el Evangelio como parte de esa obra que Jesús vino a realizar en la humanidad, que fue liberarnos del pecado, liberarnos de todo aquello que nos pudiera impedir desarrollar nuestra vida bajo el amor y la libertad que Dios quería para nosotros como camino hacia la felicidad. Bueno, hoy voy a tratar un tema que suena un poquito raro, ¿verdad? Y es liberarse de los ídolos de la religión. Espero que con la explicación que voy a dar quede suficientemente claro. Muchos teólogos nos dicen que el cristianismo no reúne las condiciones típicas con las que la fenomenología de la religión caracteriza las religiones. Sin embargo, se habla, hemos oído hablar, normalmente, comúnmente, de tres religiones reveladas, entre ellas el cristianismo, además del judaísmo y del islamismo. Históricamente, judaísmo, cristianismo e islamismo, en un orden histórico de existencia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, esta tradición que incluye al cristianismo entre las grandes religiones reveladas y este concepto de la fenomenología religiosa o de la religión, según la cual el cristianismo no encajaría bien o perfectamente o normalmente en el concepto de la religión. Vamos a ver si lo aclaramos. Bueno, digamos que para explicarlo en pocas palabras, el concepto tradicional o estricto de religión es un sistema de prácticas religiosas por medio de las cuales el ser humano trata de relacionarse con un ser sobrenatural que llamamos comúnmente Dios. Mientras que el cristianismo y lo mismo judaísmo e islamismo, al decir que son religiones reveladas, entonces pues como que rompen ese concepto, queriendo decir que es Dios el que se nos revela y a partir de esa revelación es como comienza nuestra relación con Él. El ser religioso o la práctica de una religión o sistema religioso está en la entraña del ser humano. La historia de las religiones evidencia suficientemente la connaturalidad de la religión con el ser humano, de manera que no es necesario dar explicaciones muy detalladas sobre el particular. La religiosidad del ser humano se apoya o motiva en experiencias humanas naturales que originan lo que se llama religiosidad natural, antes de que podamos hablar de religiones reveladas. O sea, el ser humano, diríamos, por su condición humana, diríamos que es naturalmente religioso.
Esta religiosidad natural, ¿cómo se motiva? Pues son dos los sentimientos humanos naturales que provocan este sentido religioso. El primero es la vulnerabilidad y el segundo es el agradecimiento. El sentimiento de vulnerabilidad está motivado por la incapacidad del ser humano de hacer frente a fenómenos naturales que amenazan su vida, su felicidad. Entre ellos, la enfermedad, el frío, el calor, las pestes, las tormentas, tantos fenómenos naturales ante los cuales el ser humano definitivamente se enfrenta a la muerte y se siente incapaz de vencerlos. Para protegerse de esas amenazas o librarse de ellas, el ser humano siente la necesidad de comunicarse con el ser o seres superiores que se suponen que manejan y controlan estos fenómenos, los que se llaman dioses. Y para ello se sirve de sacrificios de distinto tipo, incluso en algunos tiempos y culturas, sacrificios de seres humanos. Por otra parte, al experimentar la protección de estos seres sobrenaturales o celestiales, es el segundo sentimiento que motiva las prácticas religiosas, el ser humano siente la necesidad de corresponder y agradecer esa benevolencia por medio de otros sacrificios. En torno a esos sacrificios se originan rituales de oración, tanto si son para conseguir el favor de Dios o para agradecer el favor de Dios, rituales de oración por medio de los cuales el ser humano se purifica para presentarse ante sus dioses o celebra lo que quiere expresar a través de los sacrificios. Ese conjunto de ritos religiosos han originado diferentes modelos de religiosidad y en diferentes ámbitos culturales y geográficos han originado las religiones, lo que llamamos religión. Según cómo se hayan desarrollado y se hayan extendido geográficamente, han adquirido más poder y algunas han originado textos sagrados que exponen la ideología religiosa, la espiritualidad, con principios, valores y normas. Algunas cuentan con personajes considerados profetas de Dios o de los dioses, que han recibido mensajes o revelaciones de su divinidad que se han constituido como los intermediarios de Dios. Pensemos en Jesucristo, Mahoma, Buda. Si nos remontamos a los inicios del cristianismo, vemos que en la intención de Jesucristo no está el fundar una religión que condicione la relación de sus discípulos con Dios. Él dice claramente que ha venido a dar cumplimiento a la ley y los profetas del llamado Antiguo Testamento. Él es el Mesías ungido de Dios, prometido desde siglos inmemoriales, que viene a llevar a cabo la promesa liberadora y regeneradora del Dios de los patriarcas. A través de los años de su vida pública, como rabino o maestro en Israel, recorre las 3 provincias, Galilea, Samaria y Judea, anunciando la llegada del reino de Dios y estableciendo esa presencia del reinado de Dios por medio de tantas obras de misericordia que él practica.
Sin embargo, al enfrentarse y no observar ciertas prácticas o formas de conducta del judaísmo, sus jefes buscan la manera de parar esos abusos y atropellos religiosos, llegando a confabularse con la autoridad pública para deshacerse de él. Aunque critica muchos abusos de los jefes religiosos de su pueblo, Jesús nunca habla de refundar el judaísmo o sus ritos cultuales, pero insiste en ciertos valores de vida, tanto en su relación con Dios como en su relación con los demás seres humanos, de manera que quiere que su distintivo sea el amor, un amor que se traduzca en obras de misericordia con los más desheredados de la sociedad, en consonancia con la misión que había recibido del Padre al ser ungido por el Espíritu, como él lo proclama en la sinagoga de Nazaret. A este respecto quiero citar unas palabras de un teólogo actual, José María Castillo, que escribió un libro hace algunos años titulado Espiritualidad para insatisfechos, y que dice: para la religión, la relación con Dios se realiza mediante la aceptación de verdades absolutas, de normas intocables y de observancias y prácticas rituales. Ahora bien, para Jesús lo fundamental y determinante fueron las personas, la dignidad y el bien de las personas, sobre todo la liberación del sufrimiento de los más desgraciados, los pobres, los enfermos, los excluidos de la sociedad. Qué bien dicho y expresado en pocas palabras. Bien, siguiendo con el ministerio de Jesús, vemos que a quienes lo siguen y simpatizan con él, los llama apóstoles y los prepara para enviarlos a anunciar la buena nueva del reino de los cielos, de forma que a quienes crean los bauticen. Por el testimonio de lo que comienza a suceder después de su ascensión al cielo en la misma ciudad de Jerusalén, como fruto de la predicación de los apóstoles, se ve que los que aceptan esa buena nueva y se bautizan comienzan a reunirse y a convivir, formando comunidades de hermanos espirituales que llaman la atención de los demás por la forma como se aman y comparten sus bienes. Al respecto tenemos testimonios hermosos en los Hechos de los Apóstoles, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4. Durante varios siglos, estos seguidores del camino, como se llaman en un principio los cristianos, viven como grupos no bien identificados, pues los ven como una secta del judaísmo, incluso como gente que practican ritos sospechosos y mal vistos por otros paganos y por los mismos judíos, porque no tenían templos ni altares, ni tenían sacerdotes, y adoraban a un crucificado. Así lo expresa el autor que acabo de mencionar, José María Castillo, en el dicho libro. Cuando en el siglo IV adquieren carta de ciudadanía en el Imperio Romano, se da una expansión imprevista y generalizada, de manera que se convierte en la religión oficial del imperio. Esto origina un desarrollo de sus ritos cultuales, influenciados por ritos paganos y judíos, ya que muchos de los convertidos no reciben una evangelización suficiente para distinguir entre unos y otros. De ahí que también en el ámbito de la fe y de la doctrina se originen herejías y cismas. Por otra parte, la Iglesia, en su reestructuración
y administración de los sacramentos echa mano de signos, en general, aceptados por otras religiones, y de ahí que a veces no se entiende perfectamente el sentido que tiene, el sentido mistagógico o catequético que tienen los ritos y signos de los sacramentos. En esta convivencia del cristianismo con el paganismo se va a originar un cierto sincretismo religioso, que hará que ya no se distinga claramente la identidad cristiana tanto en su culto como en su forma de vida. De ahí que a partir de mediados del siglo XX, la Iglesia vio la necesidad de purificar su liturgia o ritos cultuales y renovar su espiritualidad. Me refiero al siglo XX para no repasar toda la historia, porque no es la única vez en la que la Iglesia reacciona y trata de renovar y poner normas sobre el culto, sobre el modo de celebrar los sacramentos. Tenemos el famoso Concilio de Trento en el siglo XVI. Por ello podemos hablar de la necesidad de liberarnos de ciertas prácticas, y cierta ideología, que es a lo que yo llamo ídolos de la religión, que no nos identifican como discípulos de Jesús, que no son el modo propio de celebrar nuestros misterios, porque están inspirados en una ideología religiosa más o menos generalizada y sistematizada, no genuinamente cristiana. Mientras que todo lo que tiene que ver con nuestro modo de vida cristiano tiene dos ejes sobre los cuales se apoya. Uno, un eje cultural, que es la Eucaristía, y un eje vivencial, que es el amor fraterno. Amaos unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Sería muy largo revisar detalladamente todo lo que habría que purificar de religionismo en nuestra experiencia cristiana, pero sí podemos señalar algunos puntos sobre los que cada uno tendrá que examinar y evaluar su vida religiosa cristiana. Por ejemplo, la idea religiosa sobre Dios y la relación con Él. En la religiosidad natural, el hombre busca a Dios por esa conciencia y experiencia de vulnerabilidad que tiene frente al mundo externo y a su misma constitución humana. Sin embargo, en las religiones reveladas, concretamente en el cristianismo, la relación con Dios parte de Él mismo. Lo dije al principio, ¿verdad? Dios es el protagonista de la historia que en un momento dado ha compartido con la criatura algo de sí mismo mediante la creación y después, por un proceso o historia de salvación, cuando el ser humano quiso evadirse de Él. En la religión natural, Dios es el centro del culto, pero el ser humano es el beneficiario del mismo. En el cristianismo, aunque el culto vaya dirigido a Dios, su señal de autenticidad es la proyección sobre el prójimo. Y de esto pues tenemos muchas referencias en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago nos dice: la religión pura y sin tacha a los ojos de Dios Padre es esta, mirar por los huérfanos y las viudas en sus necesidades y no dejarse contaminar por el mundo. Jesucristo, cuando habla con la mujer samaritana y hablan de si quién tiene la verdad en sus prácticas religiosas, le dice
Llega el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la clase de adoradores que Dios quiere. También a sus discípulos les dice: si alguien escucha mi voz y la pone en práctica, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. O San Juan hace una serie de referencias al amor en su primera carta. Por ejemplo, Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Entonces, la relación para mantener, cultivar y motivar la relación con Dios está sencillamente en una experiencia de amor, de un amor práctico que obviamente luego se va a manifestar en la vida. Sin embargo, nuestra religiosidad, inspirada en nuestra sensibilidad humana, en muchas ocasiones nos ha llevado a necesitar edificios de culto, como nuestras iglesias, catedrales, basílicas, santuarios, donde, en cierto modo, tratamos de encerrar a Dios para prestarle culto durante horas o días especiales a nuestra conveniencia y según algunas normas y criterios que hemos decidido. El perder de vista la originalidad del mensaje y de la misión de Cristo lleva a los cristianos a que en su oración quieran doblegar la voluntad de Dios para que nos dé lo que creemos necesitar. Y en ese sentido, el cristiano actúa como una persona religiosa común. Sin embargo, Jesús nos dice que cuando oremos no hablemos mucho, porque Dios sabe lo que necesitamos, y que en nuestra oración digamos: Señor, Padre, que se haga tu voluntad. No buscamos en la oración que Jesús nos enseña y que todo cristiano conoce, el Padre Nuestro, que lo rezamos constantemente, y es una catequesis que está ahí delante de nosotros. Jesús nos dice primero: alabemos a Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Después podemos expresar nuestras necesidades, como el alimento de cada día, el perdón de nuestros pecados, sentirnos hoy protegidos contra el mal. Mirando al culto cristiano, expresado fundamentalmente en la Eucaristía, que es un memorial del misterio fundamental de Cristo, su muerte y resurrección salvadoras, es ante todo y sobre todo acción de gracias y alabanza de la gloria de Dios por ese misterio de salvación, que es el eje sobre el cual descansa toda la historia de Dios con nosotros. Sin embargo, a lo largo del tiempo, influenciados por la mentalidad de religiosidad natural, se ha centrado la Eucaristía en la renovación y actualización del sacrificio en el Calvario para conseguir y recibir de Dios las gracias y remedios a nuestros problemas que creemos son importantes. Igual, mirando a nuestro bien en este mundo como mirando a la salvación de los hermanos difuntos en el cielo. Aunque se nos diga que no se nos ha dado otro por quien podamos salvarnos, si no es Jesucristo, la religiosidad cristiana
se ha hecho con una serie de medios subsidiarios que para muchos parecen ser más seguros que la gracia de Cristo. Y ahí tenemos todo el papel que supone la intercesión de los santos, San José, la Virgen María, santos patronos, con muchas prácticas y advocaciones para conseguir su favor. Miércoles de San José, los martes de San Antonio, los viernes de San Judas Tadeo, el ponerse hábitos y escapularios, peregrinaciones, indulgencias, reliquias y otros sacramentales. Todo eso para muchos cristianos es como tablas de salvación, con las cuales garantizamos una salvación eterna que quizá esté en peligro por nuestra falta de corresponsabilidad cristiana. Aunque suene fuerte a los oídos de muchos, esta forma de religiosidad constituye para muchos un conjunto religioso idolátrico, porque sustituyen la eficacia de la historia de la salvación llevada a cabo por Dios en Jesucristo por la mediación e intercesión de otros santos e incluso de objetos religiosos. En modo alguno vamos a negar esta comunión de los santos, que es importante, tan importante que la profesamos en nuestro credo. De hecho, la Virgen María fue, en la primera aparición de Jesús en público según el Evangelio de San Juan, quien nos dijo: hagan lo que Él les diga. Y ella ha sido adornada con una serie de títulos como corredentora con Cristo, intercesora, mediadora de las gracias, títulos que la devoción popular y la Iglesia le han dado siempre, pero en comunión con su Hijo Jesucristo y conduciéndonos hacia Él. Algo semejante tendremos que decir de todos los demás santos, a quienes invocamos o invoquemos, en quienes nos inspiramos o inspiremos para la vivencia del ideal cristiano de vida. Siempre con Cristo, nunca fuera de Cristo. Todo con Cristo, en Cristo y por Cristo. Porque como dice San Francisco de Asís, a Dios siempre le basta con Cristo para todo. Entonces, nuestra experiencia cristiana tiene que ser, en cierto modo, no sé si purificada o bien orientada, para que realmente todo lo que constituye el culto en la Iglesia sea una ayuda que nos conduzca al único, que es nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Todo aquello que pueda sustituirle a Él o apartarnos de Él, podemos llamarlo ídolos y supersticiones dentro del cristianismo. Todo con Cristo y por Cristo, nada que lo sustituya. Pues, hermanos, amigos, ojalá que valoremos ciertamente toda esta riqueza de vida que nos ofrece la Iglesia, tanto en la ideología, espiritualidad, teología del Nuevo Testamento, como a través del culto de los sacramentos, y que todas las demás prácticas religiosas entren
dentro de este gran misterio admirable de la comunión de los santos, que nos conduzcan, que nos lleven a vivir y a gozar, a depender y vivir nuestra vida en el único que es nuestro Dios y Padre. Y con el Padre siempre el Espíritu Santo y Jesucristo. Por ello, la oración del cristiano, juntamente con el Padre Nuestro, es la oración que podemos llevar siempre en nuestro corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.